Bueno, hola, somos Juliana, Agustina e Ileana y les vamos a contar un poco sobre Rousseau. Vamos a compartir pantalla con un PowerPoint como soporte visual. Bueno, voy a comenzar yo. Bueno, Rousseau nace en 1712 en Suiza y muere en 1778 en Francia. Fue un escritor, filósofo botánico, naturalista y músico de la Ilustración. Era más bien un filósofo político y a través de su obra Emilio, que después vamos a explicar bien de qué se trata, promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, siendo este uno de sus principales aportes en el campo de la pedagogía. En el Emilio, resumidamente, cuenta la historia de un niño huérfano con buenos recursos económicos que es educado por un modelo, por así decirlo, por una persona que se ocupa de él, y lo que quiere transmitir Rousseau en este libro es cómo se debe educar al ciudadano ideal. Sus ideas políticas influyeron en la Revolución Francesa y en el desarrollo de las teorías republicanas. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres. Una contenida en El Contrato Social, que es otro libro muy importante del autor, que dice, el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado, y la otra presente en el Emilio, justamente, que dice, el hombre es bueno por naturaleza. Bueno, ahora hablamos de los tipos de educación de la naturaleza, desarrollo de nuestros órganos y facultades innatas. Esto no depende del individuo, ya que está establecida desde el nacimiento. La educación de los hombres, el uso que aprendemos a darle a nuestros órganos y facultades por enseñanza o imitación de nuestros mayores, comprende la relación que se funda entre la guía y el sujeto. Y educación de las cosas, la experiencia que tenemos con los objetos que nos rodean, consiste en la experiencia que tenemos de los objetos que afectan al hombre. Infancia. La educación tiene que ser divertida, ya que en la naturaleza del niño existe la curiosidad, el movimiento y el juego. El cuerpo debe ser fortalecido al igual que la mente. Este modelo de educación para el niño, desde la propia naturaleza, de acuerdo a las etapas del desarrollo infantil, plantea un individuo libre y autónomo, capaz de valerse por sí mismo, y se parte de la idea de que todo proviene de la naturaleza. Y la educación tiene que ser siempre conforme a la verdad de las cosas, no contar historias absurdas, enseñar con la verdad. Esto va más por el lado de las ideas que por ahí se plantean a los niños, de ideas erróneas sobre tipo la cigüeña o el hombre de la bolsa cuando nos portábamos mal. Y por ahí tiene que ver más con no contar estas historias e ir con cosas concretas, que es mucho mejor para la edad de la infancia. Y buscar la manera de motivar al sujeto a aprender. Bien, continuamos. Emilio. En el Emilio se destaca la importancia que tiene atender la vida del niño en sus comienzos, y su autor se pronuncia a favor de su propia madre le dedique los cuidados que necesita en esta etapa, lo que contribuiría a su bienestar físico y a su equilibrio emocional. Rousseau sostuvo que los conceptos de deber y de obediencia deben evitarse por completo en la educación del niño, y que virtudes positivas como la generosidad y la amabilidad pueden estimularse mejor por medio de ejemplos que a través de palabras. Rousseau, cuando publicó esta obra Emilio, fue muy criticado en esa época, ya que él tuvo 4 hijos y decidió dejarlos en un orfanato. Principio del naturalismo pedagógico: enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo artificial, patrocinar la educación activa siendo autoeducativo, y la enseñanza debe ser intuitiva. Esto quiere decir que el niño aprenda por sí mismo y por su naturaleza interna, que descubra sus propias, sus propias curiosidades, y no como un depósito de contenidos como matemática y lengua, sino más bien todo lo contrario, la educación tradicional. Bueno, y por último tenemos la propuesta pedagógica, que es lo que nos compete a nosotras. Sacamos varias flechas, es más o menos un resumen de todo lo que venimos hablando de todas maneras, pero bueno,
Lo que Rousseau sostiene es que la educación cambiaría la sociedad, que la educación debe adecuarse a cada una de las etapas del desarrollo del niño. La mujer como un ser con cualidades para educar al niño por su naturaleza como madre, se la veía a la mujer como solamente para satisfacer a los niños y como que no tenían la misma educación que los varones, que no Tal cual, debían él tener sostenía eso, la misma educación que los varones. tal Y cual. la reforma de educación a la cual Rousseau pensaba que la mejor educación para el niño iba a ser su propia naturaleza interna y sus propias maneras de entender al mundo por sí mismo. Bueno, y el recorrido al naturalismo, Rousseau plantea la naturaleza como elemental, es fundamental en el desarrollo de la educación. Y creo que Tal cual. además podíamos destacar que lo que no estamos de acuerdo con Rousseau es que tenía mucha desigualdad con la mujer en aquellos tiempos, ya que la veía como ama de casa y como que debía satisfacer las necesidades de los niños solamente y que no Y del tenía, hombre. y del hombre, y que no tenía no tenía derecho a la misma educación que los niños A o la que los misma varones. educación y a las actividades públicas, es decir, tampoco podía salir a sociabilizar como lo hacían los hombres. Bueno, eso sería un punto en el que criticamos a Rousseau, pero después tiene cosas que nos parecen Sí, ciertas, tiene nos cosas parecen, positivas. claro, positivas, por ejemplo, lo de Claro, la educación activa, lo de la explorar, lo reforma de de la curiosidad. educación. Bueno, básicamente sería eso, con eso estamos, porque estamos con el tiempo, y bueno, nada. Fin. Nos despedimos.